¿Cuál es el verdadero bautismo? En este estudio bíblico lo analizaremos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre eterno, en el nombre de Jesús, empezamos este maravilloso estudio. Padre, que sea de muchas bendiciones, para las personas que lo vean. Amén. La fórmula bautismal en el nombre de Jesús fue dominante dentro de la cristiandad hasta finales del siglo III. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La fórmula bautismal de todos los apóstoles fue cambiada, en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, siendo reemplazada por otra fórmula, que no invoca el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y solo utiliza los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tenemos en la Biblia dos fórmulas bautismales, la de los apóstoles en el nombre de Jesús, y la de Jesús aparentemente diciendo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miramos que Jesús da una orden, pero ninguno de los apóstoles le hace caso al bautismo trinitario. En este estudio bíblico despejaremos todas las dudas, y empezaremos mirando quién dio esta fórmula triple, y en qué año. Y cómo se desarrolló la falsa doctrina de la Trinidad. Miremos. El primer padre de la Iglesia en utilizar la palabra Trinidad para referirse a Dios fue Teófilo de Antioquía, alrededor del año 170. Para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. Sin embargo, también Tertuliano fue uno de los primeros padres en utilizar el término Trinidad entre los años 155 y 200 después de Cristo. La doctrina de la Trinidad es un dogma central del catolicismo que sostiene que Dios existe en tres personas o sustancias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta creencia se definió en dos etapas, en el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y en el primer concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. Esta fórmula trinitaria tomó mucha fuerza en los concilios ya mencionado, donde los obispos más cercanos al emperador Constantino la impusieron con éxito, quedando como la doctrina central del catolicismo. A esta doctrina de la Trinidad se le conoce como el Creo de Nicea o Creo niceno, que se dio en Constantinopla, actual ciudad de Estambul, situada en ambos lados del estrecho del Bósforo en Turquía. Fue la capital de distintos imperios a lo largo de su milenaria historia. Miremos algunos textos de la Biblia, que afirma que el bautismo es en el nombre de Jesús, y no en la fórmula trinitaria, que impusieron algunos padres de la Iglesia, como Teófilo de Antioquía y Tertuliano. Miremos lo que enseña la Biblia del bautismo apostólico. Ahora miraremos Hechos capítulo 2, versículos 36 en adelante. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En este pasaje de Hechos 2:38 vemos que el bautismo es en el nombre de Jesús, para perdón de pecados. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua,
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados, por su nombre. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice: Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre se perdonan los pecados, no por los títulos. Hechos capítulo 3, 19 dice: Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan delante de la presencia del Señor. Lucas 24, 47 dice lo siguiente: Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. La gran comisión de Lucas: el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Sigamos mirando más textos bíblicos del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hechos 10:43 dice: De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados por su nombre, no por los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 5:31 dice lo siguiente: A este Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Cómo da el perdón de los pecados? Arrepentimiento y perdón de pecados por el nombre de Yahshua, por el nombre de Jesús. Sigamos mirando más versículos bíblicos. Hechos 13 dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, del Mesías, Cristo, os he anunciado el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados se anuncia con el bautismo en el nombre de Jesús, cuando la gente se arrepiente, no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigamos mirando más textos y más evidencias de que el bautismo es en el nombre del Mesías. Hechos 26:20 dice: Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por todas las regiones de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo buenas obras dignas de arrepentimiento. Debían arrepentirse los gentiles, haciendo buenas obras de arrepentimiento, bautizándolos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Mateo 3:2 dice: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 17:30 dice: Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan invocando el nombre de Jesús para perdón de pecados. Hechos 26:18 dice: Para que abran sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Y ese perdón de pecados se recibe en el nombre. Hechos 11:18, más evidencias. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. ¿Y cómo eran bautizados? En el nombre de Jesús.
Hechos 20:21 dice lo siguiente: testificando solamente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:6 dice lo siguiente: y confesando sus pecados eran bautizados en el río Jordán. Primera de Corintios 1:13 al 17 dice lo siguiente: ¿está dividido Cristo? ¿O acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Oiga, Pablo les dice a los corintios: ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, porque ellos habían sido bautizados en un nombre, el nombre de Jesucristo. Ellos no fueron bautizados en el nombre de Pablo para perdón de pecados. Gálatas 3:27 dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿En qué nombre fueron bautizados los de Galacia? En Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en Cristo, en el nombre del Mesías. Y del Mesías están revestidos. Ellos no fueron bautizados en la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, fueron bautizados en un nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Romanos 6:3 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo dice que todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué nombre? En Cristo Jesús. Fueron bautizados en Cristo Jesús, han sido bautizados en su muerte. No fueron bautizados en ninguna fórmula trinitaria dada por los padres de la iglesia. No, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos capítulo 8, versículo 8 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Y como dice una traducción católica, que se bautizaban en el nombre de Jesús, hombres y mujeres. Hechos 10:48 dice: y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedaran con ellos unos días. Y Pedro los mandó a que se bautizaran en el nombre de Jesús, allá en la casa de Cornelio. Y en ese instante se derramó el Espíritu Santo, se derramó el Santo Espíritu Santo, y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:16 dice lo siguiente: pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muchos se bautizaban en el nombre de Jesús, pero no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles imponían las manos para que recibieran el poder de Dios y eran bautizados en el nombre de Jesús, pero también bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En la Biblia no encontramos ninguna mención de los apóstoles bautizando a nadie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula fraudulenta que fue inventada por los padres apologistas. En ninguna parte de las Escrituras encontramos un bautismo trinitario. Todos fueron en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Primera de Pedro 3:21 dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios en una conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Porque ¿qué hace el bautismo? Quedamos sepultados juntamente por él en el bautismo, para quitar esas impurezas, esa impiedad de la carne, y tener una conciencia limpia, renovada por el Espíritu Santo.
La Iglesia Católica reconoce haber cambiado el bautismo, del nombre de Jesús, a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, usando la fórmula trinitaria, dada por los obispos más influyentes del Imperio Romano. En la Enciclopedia Católica de 1913 volumen 2 página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Según las fuentes católicas, el verso de Mateo 28:19 fue modificado, para que encajase en la doctrina católica de la llamada Santísima Trinidad. Veamos el Catecismo Bíblico Vaticano II. La Biblia nos dice que los cristianos serán bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo, y que siempre bautizaban en el nombre personal de Jesús. Solo en el siglo IV, la frase, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se convirtió en una práctica. Traducido de la página 164. La Enciclopedia Católica volumen 8. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo, del nombre de Jesucristo, a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miremos cómo traducen otras Biblias el texto de Mateo 28:19. Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Por tanto vayan a ser talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Versión hebraica Código Real Mateo 28:19. Y acercándose Yeshua, les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra, id con urgencia, y hacerme tantos talmidim como podáis, entre todas las naciones. Mateo 28:19. Biblia, Kados. Por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, en mi nombre. El obispo Eusebio, del siglo IV, citó este versículo sin las palabras adicionales, hasta el concilio de Nicea. Lo citó 18 veces, entre el 300 después de Cristo y el 336 después de Cristo. Al principio, lo cita diciendo, Id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado. El obispo Eusebio citó este versículo bíblico de Mateo 28:19 sin la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo citó 18 veces, entre el año 300 después de Cristo y el 336 después de Cristo. El siguiente es un registro fiel de un bautismo, que tuvo lugar en Roma en el año 100 después de Cristo, y que se reprodujo en la revista Time, el 5 de diciembre de 1955. El diácono levantó su mano, y Publio Decio caminó a través de la puerta del baptisterio. Marcos Vasca, quien lo iba a bautizar, estaba de pie en la piscina y con el agua hasta su cintura. Publio se acercó a él. Marcos estaba sonriendo, al igual que Publio, quien ya se encontraba a su lado allí, en la piscina. ¿Crees?, le preguntó Marcos. Creo, respondió Publio. Yo creo que mi salvación viene de Jesús el Cristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él, yo moriré, y con él, yo puedo tener vida eterna. Publio sintió como aquellos brazos lo sumergieron en la piscina, y oyó a Marcos expresar en su oído, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Enseguida el agua fue cerrada encima de él. Ross Trisdell. Si sabéis estas cosas. Capítulo 25. Citando a la revista Time edición 5. Enciclopedia Bíblica. Es natural concluir que el bautismo administrado en los primeros tiempos era en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Esta opinión es confirmada por el hecho de que las fórmulas de confesión bautismal más antiguas parecen haber sido simples y no triple, como fue aceptado después. Enciclopedia Bíblica volumen 1, p. 473. Históricamente hablando, la primera mención aparente a la fórmula bautismal triple, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dio en la primera apología de Justino Mártir. Ver más sobre Justino, en el capítulo 3. La tradición y la filosofía, en el desarrollo de la doctrina trinitaria. Con Tertuliano, encontramos otra práctica extrabíblica, relacionada con el bautismo. Ver más sobre Tertuliano en el capítulo 3. La tradición y la filosofía en el desarrollo de la doctrina trinitaria. Él es el primer escritor en relacionar el bautismo de manera directa, con la Trinidad. Tertuliano enseñó que el aspirante al bautismo debía sumergirse 3 veces en el agua, para de esa manera honrar a la Trinidad, invocando en cada oportunidad a cada una de las 3 personas. Incluso muchos trinitarios se escudan en esa cita, para afirmar que la Iglesia antigua se bautizaba en la fórmula triple.
Es evidente que Tertuliano y Orígenes, ver más sobre Orígenes en el capítulo 3. La tradición y la filosofía en el desarrollo de la doctrina trinitaria omitieron el nombre de Jesús en el bautismo. Después del concilio de Nicea, las ideas de un Dios trino tomó mucha fuerza. Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes entre otros anularon la fórmula del bautismo en el nombre de Jesús y promovieron su fórmula trinitaria, aboliendo el verdadero bautismo apostólico, mientras que el obispo Eusebio de Nicea citó 18 veces en sus escritos la fórmula correcta del bautismo: id y haced discípulos a todas las naciones, en mi nombre. A finales del siglo IV, se desarrolló la doctrina del bautismo infantil. Agustín sentó las bases de la liturgia del sacramento del bautismo administrado a los recién nacidos. Según él, las personas nacen con inclinación hacia el pecado ya que, como descendientes de Adán y Eva, comparten el pecado original. Ver más sobre Agustín en el capítulo 3. La tradición y la filosofía en el desarrollo de la doctrina trinitaria. Sin embargo, la Biblia no registra ningún ejemplo del bautismo infantil. El bautismo no debe ser administrado a niños, ya que para ser bautizado, se necesita en primera instancia, que la persona que se vaya a bautizar haya creído y se haya arrepentido. El bautismo demanda una buena conciencia. Buena conciencia, primera de Pedro 3:21, e implica una gran responsabilidad para con Dios, y un niño no goza de esas facultades. La costumbre de derramar y de rociar agua en lugar de sumergir, fue promovida por las prácticas extrabíblicas de bautizar a los niños, del bautismo triple, y de la postergación del bautismo hasta el lecho de muerte. Así, la gente que inventó la Trinidad, es también culpable de suplantar el verdadero plan de salvación, neotestamentario, Hechos 2:38. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En los tiempos modernos, se ha desarrollado dentro del trinitarismo protestante, una nueva doctrina para justificar su renuencia al bautismo en el nombre de Jesús, y es la negación de la necesidad del bautismo, dentro del plan de salvación. Tristemente los trinitarios niegan el nombre de Jesús al desobedecer la doctrina de los apóstoles y aún el mismo mandamiento del Señor en el bautismo. La Iglesia Apostólica siempre invocó el nombre de Jesús al momento del bautismo, tal y como nos lo muestra el apóstol Jacobo. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Santiago 2:7. Curiosamente la Biblia amplificada, un trabajo, en idioma inglés, elaborado por académicos trinitarios, añade un corchete aclaratorio al versículo de Santiago 2:7 que dice: No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, el nombre de Cristo, invocado en el bautismo, Santiago 2:7. Cuando la doctrina trinitaria menosprecia el nombre de Jesús, en el bautismo, también está negando la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, y por lo tanto está enseñando un evangelio diferente. La palabra de Dios enseña que solo los que han creído en el nombre de Jesús son a los que Dios ha constituido como hijos suyos. Hay un concepto generalizado de que todos los hombres son hijos de Dios, pero la Biblia enseña que solo los que han recibido a Dios y creen en su nombre, esos son los que verdaderamente son hijos de Dios. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:9-12. Ninguno de los creyentes de la Iglesia Apostólica fue bautizado en los 3 títulos, pues todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aun cuando toda la enseñanza relativa al bautismo cristiano gira en torno a Jesucristo, los trinitarios de manera arbitraria, haciendo interpretaciones indoctas e ignorando de manera voluntaria la evidencia abrumadora suministrada por la Santa Escritura, se aferran tenazmente a un versículo y pasan por alto todo lo demás, pues para ellos lo más importante es buscar lo que esté en sintonía con su idea preconcebida de las 3 personas, así el resto quede desconectado. El dogma trinitario le resta la importancia al nombre de Jesús, desmintiendo la gran verdad de que debemos ser bautizados en su nombre santo.
Con mucha razón los trinitarios han utilizado el término solo Jesús para denominar al movimiento pentecostal de la unicidad o movimiento apostólico del nombre de Jesús, pues en todos los momentos y en toda situación, tenemos muy presente lo que dice la palabra. Todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, Colosenses 3:17. Aun cuando a muchos les moleste que prediquemos que el bautismo bíblico es en el nombre de Jesús, y que la verdadera iglesia se bautiza en el nombre de Jesús, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Hechos 4:17-20. El llamado bautismo en la Trinidad o en la llamada fórmula bautismal trinitaria es el resultado de la tergiversación de la doctrina bíblica. La Biblia por ninguna parte habla sobre el nombre de una tal Trinidad. Que dicen algunas enciclopedias. Sobre el bautismo bíblico, miremos. Enciclopedia Católica, 1967 edición 2 volumen 2, páginas 56-59. Una referencia explícita a la fórmula del bautismo actual no es encontrada en los primeros siglos. Enciclopedia Católica, 1967 edición 2, volumen 2 páginas 56-59. Enciclopedia Británica edición 11, volumen 3 página 365-366. En la más antigua de todas las fuentes, se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. Volumen 3 página 82, Enciclopedia Británica. Enciclopedia Británica edición 11, volumen 3 página 365-366. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica. Esto sucedió en el siglo II. Enciclopedia Británica. La fórmula trinitaria y la triple inmersión no fue usada uniformemente desde el principio. El bautismo en el nombre del Señor fue la fórmula normal en el Nuevo Testamento. En el siglo III el bautismo en el nombre de Cristo estaba tan extendido que el Papa Esteban, en oposición a Cipriano de Cartago, lo declaró válido. Enciclopedia Británica, volumen 3, página 365. La forma original de las palabras fueron, en el nombre de Jesucristo, o Señor Jesús. El bautismo en la Trinidad fue desarrollado más tarde. Enciclopedia Británica. Cane Enciclopedia de la Religión página 53. La Iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Cane, Enciclopedia de Religión página 53. El Nuevo Testamento registra solo un bautismo, en el nombre de Jesús, el cual se mantuvo incluso durante los siglos II y III. Nueva Enciclopedia, conozca de religión. La Nueva Enciclopedia Schaffer-Sogg, del conocimiento religioso, página 435. Enciclopedia de Religión y Ética. La fórmula usada en el bautismo fue: en el nombre del Señor. U otra frase similar, no hay evidencia del uso del nombre trino. La fórmula más temprana, representada en los Hechos, fue simple inmersión en agua, el uso del nombre del Señor y la imposición de manos. La Iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Las personas eran bautizadas al principio en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Después, con el desarrollo de la doctrina de la Trinidad, comenzaron a bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enciclopedia Canes. Página 53. Enciclopedia Hastings. Cada uno era bautizado en el nombre de Jesús, viniendo esto a ser su personal propietario. El bautismo cristiano fue administrado usando las palabras, en el nombre de Jesús. El bautismo fue siempre en el nombre de Jesús hasta el tiempo de Justino Mártir, 167 después de Cristo, cuando se usó la fórmula trinitaria. Enciclopedia, Hastings, páginas 377-389.
¿Qué dicen algunos comentarios bíblicos? Sobre el bautismo, miremos. Comentario de la Sagrada Biblia. Sabelio, obispo del tercer siglo, discute que todos los bautismos realizados en el Nuevo Testamento son en el nombre de Jesús. Comentario de la Sagrada Biblia. Teólogos e historiadores de la Iglesia reconocen que el Libro de los Hechos da la fórmula bautismal de la Iglesia primitiva. David Cabernat, El Nuevo Nacimiento, Serie en Teología Pentecostal, volumen 2, página 177. En las antiguas fuentes, fue establecido que la fórmula del bautismo es en el nombre de Jesucristo, idem página 82. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la Iglesia Católica en el siglo II. Manual de las Doctrinas, página 47. El bautismo era comúnmente administrado en el nombre de Cristo. Historia de la Iglesia Cristiana. Esto se ve en la fórmula bautismal trinitaria, que estaba desplazando al antiguo bautismo, en el nombre de Cristo. En el Nuevo Testamento no se menciona el bautismo, en el nombre de la Trinidad. A no ser en el mandamiento atribuido a Cristo, en Mateo 28:19, los dirigentes cristianos del siglo III, mantenían el reconocimiento de la fórmula primitiva, y por lo menos en Roma, el bautismo en el nombre de Cristo, era considerado válido, aunque irregular, ciertamente desde el tiempo del obispo Esteban. 254 a 257 DC. Walter Williston. Historia de la Iglesia Cristiana, p. 53. Historia del pensamiento cristiano. Al principio, el bautismo fue administrado en el nombre de Jesús, pero gradualmente comenzó a usarse el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otto Eich. Historia del pensamiento cristianismo. 1965, volumen 1, página 53. La fórmula bautismal trinitaria fue desplazando el más antiguo bautismo, en el nombre del Señor. Diccionario de la Biblia por Screeners.